Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. En Divulgación Forense tenemos como objetivo acercarte al fascinante mundo de las ciencias forenses, a través de entrevistas con expertos que comparten sus conocimientos y experiencias, para comprender cómo la evidencia científica y los avances tecnológicos contribuyen a esclarecer los hechos, fortalecer la verdad y garantizar la justicia. Buenas tardes, pues aquí estamos ya transmitiendo en vivo como cada martes en Divulgación Forense. Pues te saluda la licenciada Arlet López en este programa en el cual te damos la bienvenida por cuestiones de como entrevistas científicas de cada semana. Y bueno, tenemos ahorita a un grandioso invitado que está con nosotros, nos va a compartir de su gran experiencias, conocimientos y bueno, con un tema pues realmente interesante, en el cual vamos a estar hablando un poquito de la hematología forense y bueno, todas estas cuestiones de identificación, de características, y el tema que se titula hoy la historia que cuentan las manchas de sangre. Pues básicamente, como sabemos, tenemos pues ciertos indicios siempre en un lugar de intervención y bueno, la sangre no le exime de ello y bueno, se elige este tema pues en características de su conocimiento de licenciado que tenemos aquí con nosotros y bueno, les voy a lo mejor comentar pues su nombre. Él es Horacio López Ruelas. Muchas gracias, Lick, por compartir con nosotros, por su tiempo. Sabemos que viene del tránsito lento, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues aquí estamos con ustedes y como siempre tenemos excelentes pues profesionales y lo que bueno, más bien y que se especializan en el tema que se abra cada semana. Licenciado, por favor, platíquenos a grandes rasgos un poquito de usted, su currículum. Yo sé que es extenso, ahorita lo estoy viendo y solamente son como 20 páginas. 93. Pero, exacto, 93 páginas, licenciado. Le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa. Sí, muchas gracias, licenciada. Bueno, yo soy, mi nombre, como ya lo mencionó la licenciada, soy Horacio López Ruelas. Soy biólogo de profesión, egresado de la FES Zaragoza en el año 1995. En el 97 aproximadamente, bueno, en el 97 estaba yo haciendo mi tesis, pero estaba yo en otra área, que es el área de limnología, lo que es oceanografía. Estaba yo en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Entonces, una compañera bióloga que ya estaba dentro de la fiscalía me dijo, oye, ¿sabes qué, Horacio? Hay una convocatoria para ingresar a servicios periciales. Yo, la verdad, ignoraba muchas cosas al respecto, pero pues siempre está uno sobre lo que sería la cuestión del empleo, ¿no? Entonces, cómo desarrollarme. Y entonces ingresé, hice todos mis exámenes a la fiscalía, en ese tiempo procuraduría, y me quedé en... era la convocatoria para perito en criminalística. Yo también tengo esa denominación y la constancia como perito en criminalística, que me expide precisamente el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría en ese tiempo. Derivado de mi perfil profesional, éramos 100 egresados, 100 y cachito de egresados en ese tiempo. Entonces a mí me asignan al área de química.
Y entonces, a partir de ahí, de lo que sería el 1 de enero del 98, yo ingreso ya de forma oficial a la Fiscalía como perito químico. Me he desempeñado en estos, son 28 años, un poco más de 28 años me he desempeñado como perito químico de campo, porque hay dos vertientes en química, laboratorio y campo. De campo, exacto. Entonces yo he estado estos 28 años me la he pasado en campo y he tenido la función dentro de todo esto, y es donde entra esta parte del conocimiento de criminalística, pues que todo lo que yo realizo en campo va encaminado y va de la mano con todo lo que es el área de criminalística. Yo me traslado a los lugares de investigación, me entrevisto con personas con detenidos, lesionados, en explosiones, ¿sí? Choques, homicidios de arma blanca, homicidios arma de fuego, claro. Etcétera, de todo tipo de homicidios. Entonces yo básicamente mi trabajo ha sido en campo. Entonces sí me he encontrado con bastantes cosas interesantes, y de hecho el área es bastante interesante. Demasiado. Es una de las áreas, licenciada, Bastio, ¿eh? No, tú eres Arlet López. Para servirles. Pues ya somos del mismo apellido. No tarde en llegar mi compañera Basti también. No se preocupe. De lo que he hecho, vamos, en esta situación de la Fiscalía son bastantes cosas. Me he encontrado con muchas situaciones complicadas también, sí. Anécdotas también fuertes, claro. Asuntos pesados, y pues me he desarrollado en esa situación dentro de química. Ahora que lo menciona, el campo es el que nos da para aprender, para sí. Adquirir conocimientos, cosas nuevas, porque hay veces que por más que a lo mejor lo digan los libros, que no digo que esté mal la literatura, pero creo que en el campo es donde hay realmente se aprende, se adquieren nuevas ideas, conocimientos, y bueno, es todo, siempre digo, ¿no? Es siempre algo nuevo. Como usted dice, tengo tanta experiencia de lo que ha usted trabajado, y bueno, básicamente sabemos que en la investigación vamos a encontrar diferentes tipos de indicios. Dentro de ellos, ábrenos un poquito en cuestiones de la hematología. En sí, este tema que nosotros definimos, sí. En relación a que, pues, esta cuestión de a lo mejor las huellas hemáticas, o estos rastreos que vamos a encontrar en un lugar de intervención, ¿cómo a lo mejor definimos a grandes rasgos a qué nos lleva la sangre? Sí. ¿De qué está compuesta? Bueno, te puedo comentar antes de todo esto que el área de química forense en la Fiscalía de la Ciudad de México, que es donde, ¿sí? donde me encuentro trabajando actualmente, que ya tengo bastante tiempo, es una de las áreas más requeridas por el Ministerio Público dentro de todas las funciones que se realizan, ¿no? Uh-huh. Igual cateos, etcétera, ¿no? Entonces, pero una de las cosas que más se hacen o que hacemos dentro de lo que es esta área de química es precisamente está relacionado con hematología. Y en el laboratorio de química hay un área, uh-huh. Hay un área que está destinado precisamente o está hecha para eso, para lo que es el estudio de indicios de índole hemática. Muy bien. Entonces, una cosa es lo que tenemos en campo, uh-huh. lo que se tiene en campo, lo que encontramos en campo, y esos indicios van a ser trasladados, si son suficientes e idóneos para lo que sería la tipificación de grupo sanguíneo, se entregan al área de hematología. Y hematología se encarga de decir, primero, si es sangre humana, uh-huh. Y segundo, el tipo sanguíneo que es. Hay dos tipos o dos vertientes dentro de lo que es la hematología. Uno es la hematología identificadora. Exacto. Y la hematología reconstructora. Son dos vertientes, ¿vale? Uh-huh. Y entonces ahí es donde nosotros entramos y donde nosotros damos esa parte de lo que sería definir en qué momento es una, en qué momento es otra. Esta parte de lo que es la hematología
identificadora, Ujú. ya ha quedado relegada, ya ha quedado rezagada. Muy ¿Por bien. qué? Les voy a explicar por qué. Y no nada más ocurre en México, ocurre en todos los países. Claro. Siempre va a haber una predominancia de un grupo sanguíneo en particular. Sí. En México, la predominancia del grupo sanguíneo es O positivo. Entonces, si en un lugar ocurre un ilícito, un homicidio, por ejemplo, Ujú. en donde hay un responsable o varios responsables, hay una víctima, y ocurre que hay lesiones hacia la víctima, pero también el responsable salió o tuvo lesiones, entonces, pero ambos son O positivo. Sí. Entonces, ya no limita esa parte de identificación, ya no podemos identificar quién es. Diferencia sería que el agresor fuera A positivo, mientras que la víctima fuera O positivo. A Así y O. es. Entonces ahí sí podemos definir, o tenemos un grupo de personas en donde tenemos varios O positivos, tenemos un A positivo. En el lugar de investigación se encontró que la víctima, había sangre de la víctima que era O positivo, y se encontró sangre del agresor que es A positivo. Sí. Sí nos permite diferenciar y decir, Aquí de hubo todos dos. estos que están aquí, de todos mis sospechosos, hay uno que es A positivo. Ujú. Pero hasta ahí queda. Y aún así no hay una certeza. Ok. ¿Qué pasa con esta sangre que se encuentra en el lugar? Ya para la parte de hematología, para identificación de grupo sanguíneo, ya quedó obsoleta. Ya no te da esa. Como que ya no es tan no, confiable. No tanto que sea confiable, más bien ya no te da los datos que tú necesitas, porque confiables, ¿no? O sea, te da un O positivo, pues es O positivo la persona, te da A o AB o B positivo, negativo, etcétera. No hay tanto problema. El problema es con qué lo vas a comparar. Ahí es donde entra precisamente ahora un área que está creciendo mucho y que es un área que se está requiriendo bastante en estos tiempos, que es precisamente genética forense. Bien. Toda esta sangre que nosotros en un momento dado, los peritos de campo de química, llegamos a recolectar en el lugar, lo ideal, dependiendo de cuáles son las necesidades del Ministerio Público, qué es lo que quiere el Ministerio Público, sería que las muestras ya no fueran hacia hematología, fueran hacia genética, para generar un perfil y hacer una confronta con directa con la víctima y los responsables. Ok, mire, apenas son los primeros minutos que llevamos con el licenciado y mire, ya tenemos más bien, basta información, que me vienen más preguntas después de este corte, Lick, por favor. Regresamos en unos momentos, gracias. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Este domingo en la Hora Nacional celebramos la diversidad, la inclusión y el respeto en el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Recordaremos la primera vez que las mujeres ejercieron su derecho al voto en México. Hablaremos de un acto que puede salvar vidas, la donación voluntaria de sangre. Seguimos con la emoción del Mundial Social. Y les contaremos sobre programas y servicios que pueden beneficiar a las familias mexicanas. Leos y Chan los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Estás escuchando en esa radio 97.3 FM. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Sí, te presento y ya por aquí te pregunto. Gracias, ya regresamos a esta gran entrevista. Ya llegó mi compañera Basti, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Salúdanos, estamos aquí con el invitado, ya nos estaba platicando
esta división que existe en hematología. Y bueno, la gran importancia que tiene que ver ahora ya genética. Sí, exactamente. Ya esta parte de confronta lo que él menciona, Lick. Sí, muchas gracias a todos por estar con nosotros cada martes. Una disculpita, pero ya saben, gajes del oficio. Y pues sí, realmente este tema que traemos es muy importante e indispensable en esto de las ciencias forenses. Entonces, pues no sé en qué parte nos quedamos antes del corte, pero pues bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación. Tenemos muy buenas referencias de usted. Muchas gracias. Muchísimas. Y bueno, Lick, estaba en la cuestión ya entramos en el tema. Ok, ya en relación a la identificación de la sangre, ok, la tenemos por parte de hematología, pero esta gran parte de genética, sí, necesitamos la confronta, ¿no? Obviamente tenemos el indicio que se recolecta en el lugar, tenemos al posible victimario o a la víctima, que en sí a lo mejor hubo este intercambio de indicios entre la víctima, el victimario y el lugar, se hace la confronta, ¿bien? Sí. Tenemos la confronta y tenemos a lo mejor pues esta manera de vincular a lo mejor posiblemente la conducta. Pero ¿qué pasa cuando nada más tenemos pues la sangre en el lugar? Sí, es que, o sea, siempre la razón del Ministerio Público para solicitarnos a nosotros el estudio que realizamos, que se conoce como rastreo hemático, son varias cosas, varias razones por las cuales hace esa petición. Una, puede ser para acreditar que en el lugar efectivamente ocurrió un hecho, o el hecho que los denunciantes dicen, o el hecho que en un momento dado se generó en ese lugar y que se denunció. Entonces, esa es una de las razones, verificar que efectivamente ahí en ese lugar, porque puede llegar una persona, ¿saben qué? Ocurrió esto así, asado, en mi casa, y me lesionaron y me lastimaron y pues tuve ciertas lesiones que sangraron, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues el Ministerio Público tiene que corroborar que efectivamente en ese lugar ocurrió eso, y una de las razones por las cuales nos está pidiendo ese rastreo hemático es por eso. Entonces, ahora, no hay en esta circunstancia no es tan de tanto impacto ese estudio, ¿no? Okay. Hay situaciones en donde todavía se tiene una cuestión todavía mucho más fuerte. La sangre que se encuentra en el lugar, y en este caso el área que yo manejo, y lo que es el rastreo hemático, le damos o hacemos una descripción igual o equivalente a lo que hace el criminalista. Okay. Si yo tengo una mancha de sangre en esta parte de aquí de la mesa, yo tengo que describir esta mancha, debo de decir, no digo características, a veces sí las manejamos, pero ojo, no las digo porque también las maneja el criminalista. Okay. Y en un juicio, que precisamente de hace rato vengo de un juicio, un juicio oral, si yo digo una característica y hay una cierta diferencia con lo que describe el criminalista, la defensa se va a agarrar de ahí. Entonces, yo me evito eso. Yo digo, se encontró una sangre de forma presuntiva. Ahorita les digo cuál es la prueba que se ocupa. Sobre una mesa en semicírculo ubicada dentro de la cabina de transmisión en esa radio, ¿sí? A tantos metros de la pared del muro sur y a tantos metros del muro oriente. O sea, según ahorita mi orientación, ¿no? Sí, claro. Me imagino, creo que el norte es para allá, me parece, etcétera. Bueno, entonces yo también tengo que hacer una descripción de ese lugar. ¿Por qué es necesario decir? También el criminalista se encarga de decir las características. Un lago hemático, también yo en un momento dado puedo hacer o decirlo, un escurrimiento, un lago hemático, una salpicadura, una proyección, que hay diferencias entre una y otra, entre una salpicadura y una proyección. Una salpicadura es más abundante, una proyección son pequeñas, pequeñas manchas de sangre, y la fuerza con la cual se proyecta y la cantidad es diferente. Entonces vienen ahí las características de cada una de las manchas. Una huella por arrastre, por apoyo, por contacto, embarradura. Exactamente, que una embarradura viene siendo con características muy similares
a un arrastre, un arrastramiento, nada más que en un arrastramiento es diferente. Y aparte la fuerza, ¿no? Sí, y el tamaño, ¿no? Porque una embarradura puede ser con la mano, mientras que un arrastre puedes arrastrar un objeto que está en el piso y que tiene sangre, o que está en un lugar donde hay sangre, y lo vas arrastrando y vas dejando una huella. Igual un cuerpo lo puedes ir arrastrando. Hace poco me tocó un asunto, ¿no? Que no podemos decir exactamente dónde fue, pero bueno, claro. Donde es una pareja, un chico de 30 y tantos años, su esposa, y empieza el conflicto dentro de la casa, la lesiona, bueno, trata de la golpea, ella se sale corriendo, se va a la calle, recorre todavía unos 30 metros corriendo, él la alcanza y afuera en la calle la apuñala. De ahí la arrastra, se la lleva cargando y arrastrando a lo largo de la calle hasta la casa. Llegando a la casa, la mete en un tambo, se va al taller donde tiene herramienta, la sigue lastimando y después la mete en un tambo y la quema. Y de ahí de quemarla, la entierra en la parte posterior del patio, que es como una jardinera. Deja deja en este inter, en la sala, deja manchas, pero son manchas pequeñas, son pequeñas gotas, pequeñas gotitas, que nos indica que ahí es donde inició el conflicto. Después hay manchas en el patio que son un poco más abundantes, y después en no son tan abundantes, más o menos como en el caso de la sala. Y en la parte de la calle sí deja un rastro que parece de arrastre, pero más que de arrastre es una cantidad de sangre abundante que va saliendo del cuerpo de la chica cuando la va regresando. Entonces todo eso nos indica a nosotros qué fue lo que pasó, que es lo que estamos hablando ahora y que se refiere a la hematología reconstructora. Fíjese que toca un tema muy importante, porque es donde entran todo esto de los patrones, ¿no? De las manchas hemáticas. Entonces es curioso porque el día sábado tuve yo una práctica con mis alumnos, yo les estoy dando hematología forense. Entonces entramos en esta parte de que les decía yo, una cosa es la identificadora y otra cosa es la reconstructora. Sí. Entonces también entra una parte importante porque yo por ejemplo les ejemplifiqué primero lo de la sangre, ¿no? Que estaba por una parte líquida, una parte sólida, los eritrocitos, el plasma y demás, y que por eso hacían reacción las pruebas periciales con esta parte de la hematología por la cantidad de los eritrocitos. Y una explicación así. Entonces, lejos de esa como breve explicación, nos fuimos a una práctica en donde yo les pedí obviamente material y todo para recrear ahora sí que ahí sí se dice recrear la escena de crimen, ahí. Pero ya en la vida real pues sabemos que escena de crimen no es algo que esté correcto decirlo. Sin embargo, nosotros recreamos pues todos estos patrones hemáticos, proyección, embarradura, arrastre, goteo dinámico, goteo estático y toda esta parte de aquí. Pero hay una parte muy importante que ahorita vi una pregunta que decía que ¿por qué dicen que las manchas hemáticas no mienten? O sea, ¿qué hace que sean tan fiables? Entonces, como el licenciado nos dijo ahorita, que vio una parte donde había unos goteos y donde había iniciado este conflicto, pues te dicen mucha información. O sea, ¿por qué pasa si está una persona herida y hace un caminito? Pues obviamente va a ir dejando cierto goteo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y si se queda estático en ese lugar, ¿cómo va a ser la mancha y qué abundancia va a haber de ese mismo líquido, ¿no? Incluso si hay un goteo estático y hay un cierto correcto decir volumen de sangre, se llega a coagular. También nos da cierto, a lo mejor, periodo del momento del suceso. Sí, ahí les va esta parte. Y hablando plasma, hablar de plasma, hablar de suero. La sangre es un tejido mixto. Tiene una parte sólida y tiene una parte líquida, ¿vale? Claro. Y dentro de eso nos vamos a encontrar que, primero, hay muchas pruebas de identificación de sangre, pero esta identificación de sangre es de forma presuntiva. ¿Cómo puedo yo confirmar que es sangre? Primero, cuando identifico que efectivamente es sangre, cuando es sangre humana, y después identificar un grupo sanguíneo. Teniendo eso, ya tengo una confirmativa
de que lo que está ahí es sangre. Exacto. Las pruebas presuntivas, como por ejemplo peroxidasas sanguíneas, que es la que utilizamos nosotros. Okay. ¿Qué es la prueba de peroxidasas sanguíneas? ¿Qué reactivos se usan primero? La prueba de peroxidasas sanguíneas me sirve para identificar sangre de forma presuntiva, y es precisamente una de las cosas que en juicio ya a mí me toca explicar. Entonces, tengo mis reactivos, es peróxido de hidrógeno, tengo fenolftaleína reducida, que es incolora, y tengo solución salina. ¿Para qué me sirve cada uno de los reactivos? Tengo hisopos, tengo tela, tengo toda la solución salina. La solución salina no es otra cosa más que suero fisiológico. ¿Y por qué se usa suero fisiológico? Porque ese suero fisiológico emula las condiciones de la sangre. Si yo utilizo agua, voy a romper los eritrocitos y por lo tanto voy a perder ahí. Ya no me van a servir de lo mismo, se van a hemolizar. Hablar de lisis es hablar de ruptura, se rompen. Y al estar rotos, ya no tienen las mismas condiciones y ya no te dicen lo mismo. Entonces, por eso se usa. Bueno, tomo mi hisopo, lo humedezco con solución salina, agarro una pequeñísima cantidad, pequeña, no requiero tanto. Lo que es la sensibilidad de la prueba es alta. Tomo un poquito, agarro, le agrego peróxido de hidrógeno y le agrego fenolftaleína reducida. La fenolftaleína reducida en esas condiciones de reducción es incolora. Cuando yo agrego, y si es sangre, agrego la fenolftaleína al estar en presencia de sangre vira su color a un color fuchsia intenso. Es un color súper intenso. Eso a mí me indica que lo que tengo ahí es sangre. No puedo decir, no puedo definir si es humana o es animal, porque me han tocado asuntos donde hay perritos, animalitos lesionados o muertos y que hay sangre de estos animalitos. Yo nada más determino en ese momento qué es sangre. Ya la responsabilidad de determinar si es humana o y el grupo sanguíneo es del área de hematología. Y es donde entra esa parte, tiene un nombre medio raro, la prueba que es la de precipitación. Precipitinas. Y eso es para determinar si es de animal o es de humano, ¿no? La prueba de precipitinas. Esa se hace en un capilar, o también ya hay pruebas de monocromatográficas, las plaquitas, donde te dice si es o no sangre, que es la que se usan, se llama hematrace. O hematrace. No determinan con exactitud, como dice el licenciado, si es humana o es de animal. Y para eso hay que hacerle esta para la prueba determinar. La prueba de precipitinas sanguíneas. Para ver si es precipitinas humanas. Entonces, si se genera un pequeño precipitado, una pequeña en el capilar, una pequeña zona sólida. Eso nos indica que es sangre humana. Ya después se hace, si es que es suficiente e idónea la muestra, me va a alcanzar para hacer grupo sanguíneo. Claro. Química de ahí de la Ciudad de México es un área tremenda. Sí. Es tremendo todo lo que se hace en esa área. Y en muchos aspectos está a la vanguardia en muchas cosas, ¿no? Sí, de repente hay lugares que rebasan, pero nos emparejamos y vamos así, ¿no? Y eso es importante. Química, la cantidad de trabajo que se recibe es enorme, ¿no? Trabajamos muchísimo en todo lo que es la Ciudad de México. La Fiscalía de la República, los peritos en química reciben 2 o 3 análisis toxicológicos a la semana. Aquí se reciben 20, 30, entre los oxisos y los vivos que solicitan 20, 30 toxicológicos. Entonces imagínense la cantidad de trabajo que hay en este rollo. Bueno, entonces continuamos con esta parte de la prueba de peróxidas sanguíneas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción que se genera en esta pequeña prueba de peroxidasas sanguíneas? La sangre, así de forma general y para que se entienda, no lo voy a decir no tan técnico como tal. Dentro de la sangre nosotros tenemos unas enzimas que se llaman catalasas. Esas catalasas, la función que tienen, esas catalasas sanguíneas, la función que tienen es romper lo que es la molécula de peróxidos que son oxidantes y que nos generan daños. Entonces esas catalasas tienen esa función y que convierten el peróxido que se forma dentro de nuestro cuerpo lo que nos hace daño, lo convierten en agua y oxígeno, esas catalasas.
Nosotros lo que estamos haciendo ahí es generar esa reacción, pero afuera. Entonces, yo agarro mi muestra, agrego peróxido de hidrógeno, las catalasas que están en la sangre van a romper esta molécula de peróxido y se va a liberar oxígeno. Agrego mi fenolftalina que está reducida y lo que va a ocurrir que ese oxígeno va a oxidar la fenolftalina, entonces es cuando se genera el vide de color. Entonces eso a mí me indica que también me pueden decir, ¿hay falsos positivos? Sí. ¿Hay peroxidasas vegetales? Sí. Sí las hay. Pero pues de ahí viene esa parte. Hay, características muy específicas de la sangre que te indican que efectivamente es sangre, ¿no? Hace tiempo, hace algunos años, me tocó un asunto de una chica que fue en un centro comercial, abortó. Supuestamente abortó, se compró un pedazo de carne, se compró colorante. ¿Por qué hizo esto? Porque su novio la iba a dejar. Su novio la iba a dejar. Y aparentó. Entonces le dijo, para que no la dejara, le dijo al novio, estoy embarazada. ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que después ella ya no podía sostener esa mentira. Pues. Claro. Ya no había ningún embarazo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que compró eso, se fue a un centro comercial, aventó la carne, la maceró, la aventó en la taza del baño y aventó el colorante. Solicita al Ministerio Público el rastreo hemático en el lugar. Llego yo y digo, esto no es sangre. Esto no es sangre. Ya con su experiencia. Y sí, efectivamente. Entonces, sí hay esa parte de la experiencia de saber. Pero nosotros no podemos decir nada más de palabra que es sangre o no. Tenemos que hacer la prueba de peroxidasas. Aunque tengamos y se vea, esta es la sangre que está abajo de la persona, del occiso, y hay sangre que le está saliendo. De todas maneras, nuestra obligación es generar y hacer la prueba. Sí, incluso en muchos dictámenes mencionan, ¿no? Gotas de color rojo, presuntamente, que ahorita usted a lo mejor va a aclarar eso, ¿no? Porque yo lo he visto que dicen presuntamente sangre o presuntamente residuos de tejido probable hemático. Tejido hemático. Sí, entonces ahí sí es donde usted, por favor, explíquenos esa parte de decir presuntamente viene, no puede decirlo. En su IPH del policía, él no puede poner que es presuntamente sangre. Él nada más menciona que son manchas de color rojo. El criminalista, si no tiene la certeza, porque depende de las fiscalías. No sé, en el Estado de México creo que sí lo hace el mismo criminalista. En la Ciudad de México lo hacemos del área de química, los peritos químicos hacemos eso. Pero en otros lados no. En el Estado el perito criminalista es todólogo. Así es, exactamente. No, mis respetos para los compañeros criminalistas, la verdad. Entonces sí hacen todo, ¿no? Son polifuncionales, como hubo en la Ciudad de México en su momento. Hubo polifuncionales. Entonces, no pueden decir eso, no se puede decir eso. Yo sí lo puedo decir. Yo sí genero un dictamen en donde se dice que se localizó sangre de forma presuntiva en tal lugar, la técnica que utilicé, peroxidasas sanguíneas. Y eso es lo que a mí me preguntan en los juicios. Precisamente les comentaba, hace rato me tocó ir a un juicio oral de un homicidio por allá en otro lado, en otro mundo, en otro país. En otro mundo, dice, que aquí no pasa. Aquí no ocurre. No. Y son de las preguntas que me genera la fiscalía y en su momento la defensa, donde me dicen, ¿qué técnica utilizó? Primero, ¿qué es, sabe por qué se encuentra aquí? Ya pasando todo lo de la presentación, ¿no? Y la capacitación. ¿Por qué se encuentra aquí? Porque el Ministerio Público solicitó mi intervención en el lugar de investigación para búsqueda de sangre, o sea, rastreo hemático. Perfecto. Me puedo seguir como hilo de media ahí y continuar con todo, pero espero para que el Ministerio Público continúe con sus preguntas, ¿no? Para dar también cierto protagonismo en esa situación, que es lo que necesita el Ministerio Público también. Entonces, perfecto. ¿Qué técnica utilizó? Utilicé la técnica de peroxidasas sanguíneas. Perfecto. ¿Cuál fue la metodología? La técnica es peroxidasas. La metodología es cómo la realizo, que ya le expliqué.
le agrego solución salina, tomo la muestra, peróxido, le agrego peróxido y después la fenolftalina. Me da un vide de color, es positivo a sangre. Entonces esa es la metodología. ¿A qué conclusión llegó? Sí se localizó sangre en tal y tal y tal lugar, y entonces ahí es cuando doy la descripción. Pues se localizó sangre, por ejemplo, si es en vía pública, en la acera sur, sobre el piso de la acera sur de la calle tal, a 50 centímetros de la guarnición y a 2 metros al norte de la calle tal. Entonces ya tengo ubicado dónde está la mancha. ¿Para qué me va a servir eso? Y eso ya lo había mencionado hace rato, pues para saber qué fue lo que pasó, dónde pasó y cómo pasó. Que es algo básicamente, súper importante en relación a una proyección de hechos. Entonces, después del corte sí nos gustaría que nos hablara pues esta relación que tiene, la cuestión de la ubicación, localización de estos goteos hemáticos con relación a pues haya una reconstrucción, una proyección o la dinámica. Claro que sí. Vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. La honestidad da resultados. De norte a sur, inauguramos carreteras, autopistas y puentes que transforman tu camino. Entre 2025 y lo que va de 2026, concluimos 709 kilómetros de infraestructura para conectar al país. Con estas obras, te acercamos en menos tiempo con los que más te importan. Construimos carreteras que nos unen. Gobierno de México. Estás escuchando en esa radio 97.3 FM. Movimiento Ciudadano. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Ok, ya estamos de regreso, muchas gracias. Recuerden que esto es Divulgación Forense y como siempre les decimos, traemos siempre a una especialista en cada una de sus áreas, que ahorita pues igual nos pasa nuevamente con el licenciado Horacio, y nos quedamos en una parte muy importante, o sea, esta parte de la proyección, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto que estábamos comentando? Antes de entrar en un poquito más de contexto, porque ya casi llegamos a esta recta final, ¿no? Entonces, el licenciado nos estaba explicando una parte de cómo es que se pone y todo lo que asienta en un dictamen y etcétera. Entonces, esta parte ¿cómo sí, o sea, bien, como él mencionaba, ¿no? La cuestión de la sangre, la ubicación. Ajá. Ahora bien, ¿qué tan importante es observar el tipo de goteo? ¿Qué tan importante podríamos observar el por qué a lo mejor este goteo tiene satélite, por qué está en arrastre, por qué está en escurrimiento, etcétera? Sí, sé a lo que te refieres. Cada situación vamos a decirlo, cada forma en la que se presenta una mancha en el lugar te va a indicar las características de cómo se generó. Uh-huh. Un goteo estático, la forma de las gotas siempre va a ser redonda. La altura de ese goteo estático te va a dar la distancia de los satélites. Muy bien. Entre más distancia, más altura, más alto sea, los satélites son mucho mayores, que esa es una de las prácticas que se realizan dentro de hematología, ¿no? Entonces, son redondas. Después, a medida de que hay movimiento, se va perdiendo
esa forma redonda y se va volviendo elíptica. Entre más velocidad se tenga, entre más movimiento haya, la mancha se vuelve más elíptica o se genera en mayor, o sea, genera una forma de mayor distancia, ¿no? Más con mayor extensión, sería la palabra. Entonces, eso me indica velocidad, me indica movimiento, y además tienen los satélites, se manejan o se ven de diferente forma. Han oído hablar seguramente de lo que se conoce como pata de oso. Sí. La famosa pata de oso, que es la forma como una pequeña gota con digitaciones o pequeños satélites en la parte frontal. ¿Y por qué digo frontal? Porque esos satélites a mí me indican la dirección que llevaba la persona, ¿no? En ese momento. Entonces, no, yo en esta área no me corresponde tanto esa parte de la descripción. Sí la conozco, porque pues, son muchos años, ¿no? Y estar con los compañeros criminalistas aprende uno bastante. Mucho. Aprende uno muchísimo con ellos, ¿no? Y tengo unos amigos que son súper brillantes, todos. Entonces, es de todas las áreas, la verdad. Entonces, eso nos indica una direccionalidad, una velocidad. Ahora, voy a decir algo bien importante ahorita. Súper importante, y para todas las personas que nos están escuchando, que saludo, ¿puedo saludar a mis alumnos? Adelante, por favor. Saludo a todos mis alumnos del CECIJUC, porque yo doy clase ahí también. Me dijeron, asegurado. Sí, no, es que les dije, los voy a saludar ahí, sí, van a ver. Claro que sí. Entonces sí los saludo. Un saludo para todos mis alumnos. Ándale, esa niña se pasa. Siempre es la que consiguió aquí esta entrevista. Bueno, entonces que les estaba diciendo, se me fue el relacionado a la dirección. Ah, sí, tenemos esta dirección. Entonces, yo no me meto tanto en eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lo realiza el criminalista. El criminalista es el que dice las características. Ahora sí, ya teniendo la certeza con nuestro dictamen que lo que se encuentra ahí es sangre, ahora sí él puede concluir y puede decir cómo fue esa mecánica. Esa mecánica de hechos, él es el que va a definirla. Yo sí llego, como les decía al principio, a poner características dependiendo de la situación y de las circunstancias, pero por lo regular trato de no hacerlo. ¿Por qué? Porque mi función es identificar solamente la sangre del lugar. Entonces yo no me meto. Ahora, ¿qué es lo importante? Y se los he dicho a mis alumnos. En México no hay un especialista como tal que se dedique solamente a la interpretación de manchas de sangre. No lo hay. ¿Te imaginas el impacto de la investigación si lo hubiera? No lo hay. En Estados Unidos sí lo hay. Y les voy a poner un ejemplo que siempre se los digo. Hay un programa, una serie que se llama Dexter. Él es un hematólogo. Dexter es un asesino serial y es un hematólogo. Él se dedica al análisis de manchas de sangre. No sé si han visto esa serie. Sí. Si no la han visto, véanla, sí, se la recomiendo. No sé ahorita en qué plataforma esté, pero a eso se dedica él. Ahora, si se dan cuenta, y los que han visto esa serie, él prepara el sitio, el lugar, para no dejar absolutamente rastro ningún indicio. Pero sí les voy a decir algo, por muy perfecto, o bueno, por mucho que tú hagas todo para que no dejes nada, siempre, y eso se llama principio de intercambio, no hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto. Siempre va a quedar algo, ¿no? Pero aquí queda lo menos, que solamente puede ser visto por un especialista. ¿Quién? Los criminalistas. Y esa parte que mencionas es bien importante con los principios de la criminalística, porque también hay veces que hacen como caso omiso, y yo siempre, traigo a mis alumnos como que de rigor, ¿no? Tienen que tener en cuenta que los principios de la criminalística son fundamentales. Así es. Porque hay un intercambio, hay un uso, hay una certeza, correspondencia, y bueno, todo de acuerdo a, ¿no? Entonces, esa parte que toca es súper importante. Y me gustaría ya casi para empezar a ir a la recta final, hay una parte dentro de las pruebas periciales cuando hablamos de Luminol o Blue Star. Así es. Entonces me gustaría que nos dijera brevemente algo relacionado para que pues también sepan esa interpretación, ¿no? Y qué importancia tiene que se realice correctamente. Sí. O más bien, como a grandes rasgos, que diga cuáles son a lo mejor las técnicas
o como orientativas, dijo hace rato, en cuestión son presuntivas y ya las ahora sí las definitivas, sí. ¿no? las que dan esa certeza. ¿Cuál es la situación por la cual se tiene que usar luminol? Uh-huh. El luminol no lo vas a usar en un lugar donde la sangre es visible. Claro. No tiene caso. Uh-huh. Luminol es caro. Es un reactivo que si el Blue Star es igual que el Blue Star. El Blue Star finalmente también es luminol, pero tiene otras condiciones ahí. Bueno. ¿Por qué se usa? O sea, no se usa donde es visible. Se usa en lugares donde ya no es visible la sangre, donde se presume que efectivamente en ese lugar hubo sangre y que fue limpiada, que fue quitada, que fue borrada, vamos a decirlo así. Entonces lo que hace el luminol es revelar a través de una quimioluminiscencia, de una reacción química, una quimioluminiscencia, revelar el lugar donde hay sangre, pero en cantidades muy pequeñas, tan pequeñas que no se alcanzan a ver. Entonces, a mí me ha tocado aplicar luminol en muchísimos lugares. Les soy honesto, Blue Star sí lo he ocupado, pero no lo he ocupado en cuestiones de trabajo, ¿no? En prácticas el Blue Star es otra cosa, uh-huh. ¿no? El luminol es solamente para el trabajo. Uh-huh. En el trabajo es donde lo he aplicado. Y me ha tocado aplicar en asuntos en donde eso ya tiene muchísimos años. Matan a una chica en la sala, junto a las escaleras, la arrastran, limpian el lugar y la dejan en el baño. Y ahí en el baño es donde aparece la chica con un impacto de arma de fuego en cráneo. Uh-huh. ¿Cómo saber qué fue lo que pasó y dónde pasó? Solicitaron luminol porque se presumía que había otro movimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, efectivamente, cuando yo aplico luminol en la sala, se empieza a revelar una huella de arrastre que va desde la escalera, que fueron como unos 5 metros, desde la escalera hasta el baño. Ahí aparece el luminol, la quimioluminiscencia. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Y viene esa parte de la hematología reconstructora. Uh-huh. Le das elementos al criminalista para poder concluir dónde inició Exacto. ese evento. Entonces el evento inició en la escalera y de ahí fue arrastrada al baño. Y ahí es donde se hace el hallazgo de la persona. Entonces, para eso nos sirve el luminol, para poder revelar lugares en donde se supone que hubo sangre. En un secuestro, por ejemplo, uh-huh. de personas desaparecidas, en los cateos, en donde se supone o se presupone que en ese lugar estuvo la persona. Ahora, esa cantidad de sangre que está ahí no me sirve para hematología. Uh-huh. No me va a servir. Pero sí me permite, o sí permite a la fiscalía, en un momento dado, tener una muestra de esa sangre que está ahí, porque el luminol no es tan destructivo con la sangre. Sí, te permite. Se conserva. Así es, se conserva exactamente. Entonces permite que ahora sí, yo el luminol que aplico, porque antes no era así, ahora sí es de esa forma. Cuando yo aplico luminol, siempre voy en compañía y vamos de la mano con un perito en genética. Uh-huh. Y el perito, yo le digo al perito en genética, ¿sabes qué? Aquí y acá hay manchas. Y él se encarga de tomar sus muestras y hacer perfil genético. Uh-huh. Otra vez va lo mismo, la misma situación que las peroxidasas. ¿Hay falsos positivos? Sí. ¿Con qué me puede dar un falso positivo? Óxidos de fierro. ¿Qué es lo que detecta el luminol? Detecta el ion fierro que se encuentra dentro de la hemoglobina. Uh-huh. Eso es lo que detecta y es con lo que reacciona. Si hay sangre, efectivamente va a dar luminiscencia, y también hay cosas que muchos dicen no, otros dicen que sí, otros dicen bueno. La sangre tiene una luminiscencia distinta a cuando es con cloro, a cuando está con óxido, es diferente. La duración el color y la duración de la quimioluminiscencia es diferente, dependiendo de si es o no es sangre, porque te puede dar con otras cosas, ¿no? Me acuerdo rápidamente, una vez me tocó en un cateo de un bar hace muchos años, era de desaparición de personas, uh-huh. Aplicar luminol, y entonces apliqué en el piso, aplico en las paredes,
¿Y cómo lo aplica? Con un aspersor, sí. El luminol te dura nada más una... No, digo, la sangre. La sangre, no. Sí. El tiempo, tú sabes que el tiempo es... El tiempo y la superficie va haciendo que el indicio se vaya perdiendo. Siempre, donde tú quieras. Siempre el tiempo va a ser el responsable de que ese indicio vaya disminuyendo. Entonces apliqué con un aspersor, lo apliqué y de repente en completa oscuridad del luminol aparecen unas manchas, o sea, una luminiscencia así, en forma de fuego. No. Entonces el MP dice, a ver, peritos, espérenme, indica. Por favor, no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que tiene quimioluminiscencia es sangre, ¿no? Sí. Digo, a ver, permíteme, prendan la luz, por favor. Era una cenefa, una calcomanía de cenefa. ¿Qué pasó con esa cenefa? Tenía fierro. Y entonces eso dio la reacción. Positivo. Así es. Es como apenas en el asunto que pusieron que no sé si vieron, privaron de la vida a una chica que andaba perdida en la Ciudad de México, la traen a Nesa y ¿cómo se dice? Pues sí, prácticamente la descuartiza el hijo y la dejan maletas. Y vi que hicieron una prueba de luminol en el carro, donde el hijo andaba de aquí para allá y gastando y comprando, y salió positiva esa prueba. Entonces quiere decir que también hubo ahí como que pues ese intercambio, ¿no?, en el carro. Así es. Entonces sí es un tema bastante interesante. Desgraciadamente el tiempo nos come, y siempre habrá parte 2, 3, 4 cuando es un tema pues bastante interesante, ¿no? Como el día de hoy. Es muy extenso también. Muy extenso. Gracias a todos. Tiene muchos seguidores. Sí. No me digas eso. Saludos a todos. Maribel Serrano, Verónica, Isel, Berenice, Siur, Angie Keno, Auntie, el umbral del desconocido, Universidad Británica de México, también lo está viendo, hizo por ahí unas preguntas. Ana Yeli, Centro de Formación Técnica de Urgencias y Atención Médica, también lo está observando. El Centro de Formación Técnica en Urgencias de Atención Médica, Impulsos y Enlace Ciudadano, OSHA, y bueno, Ilse Sommer. Mi hija, Ilse Sommer. Muy saludos. Bien. Pues muchas gracias por escucharnos. La verdad es que hay unas preguntas, Lick, no sé si cuando tenga un tiempecito pueda ayudarnos a contestarlas, para que no se quede como en el aire. Y bueno, como dice la licenciada Basti, pues esto yo creo que va a necesitar parte 2, porque sí es extenso, y bueno, aparte usted tiene mucho conocimiento, licenciado, por compartirnos este tema tan interesante, pero sobre todo tan importante en este mundo forense, de la criminalística y del área forense. Sí. Claro. Y entonces, pues muchísimas gracias. También recuerden que tenemos al instituto, a todos sus sus seguidores igual. Tenemos al Instituto de Capacitación Técnica Profesional y de Posgrado, también por alguna asesoría que requieran, ya sea jurídica, psicológica, pericial. Si quieren tomar algún curso, alguna licenciatura, clases, diplomados, esta es su mejor opción. Muchísimas gracias. ¿Puedo hacer mi comercial? Claro que sí, Lick, por favor, sus redes, su teléfono. Tengo mi página en Facebook, que es El Rincón de la Química Forense. Okay. Síganlo. Prometo, porque lo he dejado abandonado un poco, prometo subir más cosas interesantes relacionadas con todo eso. Entonces, ahí me pueden seguir en Rincón de la Química Forense. Su teléfono, bueno, si lo quiere compartir, Lick. No, bueno, perfecto. Nada más en sus redes, por favor. Correo electrónico, luego se les pasa. Por Facebook. Se me satura. Sí, claro, mejor por Facebook, que lo sigan y de ahí cualquier pregunta. Hay cualquier pregunta en el Rincón de la Química Forense pueden hacerla. Muchas gracias a todos. Esto fue Divulgación Forense. Recuerden que estamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde a través de Nesa Radio 97.3 FM. Yo soy Basti Aguilar y ella es la licenciada Arlet. Gracias, chicos. Muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta. Divulgación Forense agradece tu tiempo y participación. Esperamos contar con tu presencia todos los martes de 4 a 5 de la tarde, con peritos expertos en cada uno de nuestros temas. Estás escuchando